Hola amigos y amigas, bienvenidos a este Facebook Live. Agradecemos a todo el público en general por su sintonía el día de hoy. Soy el doctor Renato Santaluce de Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe. Estamos comprometidos a brindarles la mejor información científica y es por eso que el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a poderles compartir un tema de mucho interés y que es un tema muy coyuntural en el cual estamos viviendo en nuestros mundos y en nuestros países. Entonces, hoy vamos a hablar de alimentación, envejecimiento y COVID-19. La persona invitada esta tarde estará acompañándonos la doctora Sonia Ivankovich Guillén de Costa Rica. La doctora Ivankovich es nutricionista, tiene una maestría en educación para la salud, vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Dietistas y Nutricionistas. Ella tiene su consultorio y también da asesorías nutricionales. Doctora Sonia, muchísimas gracias por atender a esta invitación, por el tiempo y el apoyo que nos brinda en poder compartir esta información científica que seguro será de mucho interés para el público en general. Así que agradecemos la presencia de todos los que estén conectados a este Facebook Live y damos la palabra a la doctora Sonia para que nos pueda enriquecer con sus conocimientos. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Javier, por su presentación. Bueno, es para mí un placer estar en sus hogares nuevamente y espero que les guste esta conferencia. Se llama Alimentación, Longevidad y COVID. Primeramente voy a definir lo que es longevidad para que vayamos entendiendo lo que pasa. Es un proceso biológico por el que los seres vivos pasan. Sucede una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedad ni accidentes. El envejecimiento es un proceso gradual de degradación del organismo humano. Entonces, sabiendo esto, y si sabemos que esto va a estar pasándonos tiempo con tiempo, año con año, entonces lo importante es preguntarnos, ¿cómo quiero envejecer? Y sobre todo, ¿en qué estado de salud? ¿Por qué? Porque podemos ver en nuestros hogares, en muchos lugares, que las personas van envejeciendo, pero no tienen salud. Entonces, esto es un problema. Entonces, hagámonos esta pregunta y yo les voy a dar consejos de cómo ir envejeciendo entonces con salud. Los consejos que yo les voy a dar, hice como un estudio de lo que realmente nos ayuda en este proceso y los fui uniendo. Yo también doy otras conferencias de las zonas azules, que son las zonas en el mundo donde viven personas más de 100 años, o sea, los lugares donde las personas son más longevas del mundo. Entonces también incluye aquí parte de esto que he estudiado. Entonces vamos a empezar por el primer consejo para envejecer en una forma saludable, que es el movimiento. El movimiento es todo el ejercicio que hagamos, nuestras caminatas o cualquier cosa, hacer el jardín, acomodar cosas de un lugar a otro que tengan cierto peso, eso ya es un movimiento. Esto nos estimula el sistema cardiovascular y al músculo. Importante porque con la edad sabemos que vamos teniendo problemas cardiovasculares y sobre todo en el músculo. Las personas que pierden músculo con la edad y no van cuidando con su dieta, entonces van haciendo que pierdan su movimiento, su independencia. Y es cuando vemos personas que están sentadas en una silla de ruedas sin poder caminar, y no porque están enfermas, simple y sencillamente es porque no tienen suficiente músculo. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. También el ejercicio o el movimiento aumenta las endorfinas. Bueno, ¿qué son las endorfinas? Las endorfinas son unas sustancias que produce nuestro cuerpo que nos dan felicidad y ayudan contra el dolor. Por eso siempre nos dicen que tenemos que hacer ejercicio, que eso nos ayuda a estar felices, con menos dolores, y eso es cierto. Entonces,
conforme vamos haciendo la rutina, las endorfinas van aumentando. Si nos acostumbramos a hacer ejercicio, el cuerpo ya lo pide. ¿Por qué? Porque se hace adicto a las endorfinas. Entonces, empezamos a hacer pequeñas caminatas o pequeños bailes o ejercicio para que nuestras endorfinas se empiecen a estimular. Y una vez que estén estimuladas, ellas solitas nos van a pedir que hagamos ejercicio. Por eso al principio es tan difícil hacer ejercicio, porque las endorfinas están muy bajas y todo es qué pereza, mañana empiezo. Entonces empecemos y estimulemos nuestras endorfinas. Siguiente, disminuye el riesgo de la mortalidad. Las personas que hacen ejercicio, los estudios dicen que no mueren tan fácil por cualquier causa y a veces duran hasta 10 años más que las personas que no hacen ejercicio. Reduce el riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque si yo estoy más fuerte y tengo más músculo, no voy a caerme tan fácilmente. Y otra cosa es que si acaso hubiera caídas, son menos problemáticas. ¿Por qué? Porque también tenemos huesos más calcificados cuando se hace ejercicio. Muchos estudios lo relacionan con que previene la aparición de la diabetes tipo 2, que es muy frecuente después de cierta edad, bueno, que ahora también lo tenemos en los jóvenes, pero típicamente eran enfermedades de personas mayores. Mejora la densidad ósea, o sea, el ejercicio hace que el hueso siga absorbiendo calcio y por eso les explicaba que si la persona se cae, usualmente no se quiebra porque tiene una densidad ósea muy buena. Previene ciertos tipos de cáncer y mejora la función cognitiva y la depresión. Esto también está relacionado con las endorfinas y disminuye la dependencia, lo que les explicaba anteriormente. No voy a ser dependiente de que me pasen de un lado a otro o de que me lleven con mi silla de ruedas porque yo tengo esa independencia física. Otro de los consejos que les dije fue la alimentación. Y obviamente, como yo me dedico a eso, pues vamos a detenernos un poquito más a hablar de la alimentación. Lo importante es a toda edad, pero sobre todo en el proceso de envejecimiento, tener una dieta balanceada. ¿Qué significa una dieta balanceada? Que tenga de todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Importante, bueno, que las proteínas sean de fácil digestión, frutas y vegetales, yogur y queso, grasas saludables y consumir agua. Pero vamos a explicarle qué significa la dieta balanceada uno por uno, en los macronutrientes y los micronutrientes. Bueno, entonces vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Y si lo comparamos con un carro, nuestro cuerpo, los carbohidratos serían la gasolina. Por eso necesitamos la mitad o más de la mitad de las calorías que ocupamos, que gastamos en todo el día, como carbohidrato. ¿Qué es importante? Elegir los llamados carbohidratos complejos. ¿Cuáles son estos? Los que tienen una cadena larga de pequeñas glucosas o azúcares pegados, y al ser una cadena larga, mientras que lo digerimos, el cuerpo tiene que irlo dividiendo y eso retarda el proceso de digestión y hace que estemos más llenos, que entonces no se produzca tanta insulina. La insulina, ya sabemos, es importante para que utilicemos el carbohidrato, pero si aumenta mucho la insulina, ella nos ayuda a la vez a guardar grasa, entonces nos engordamos. Entonces eso quiere decir que si nosotros elegimos más carbohidratos complejos en nuestra dieta, no nos vamos a engordar tan fácilmente, sobre todo si comemos la cantidad que debemos. Otro tipo de carbohidratos son los carbohidratos simples. Y estos son las frutas, la miel de abeja, la leche, porque tiene lactosa, azúcar de mesa o sacarosa. De estas, no podemos usar grandes cantidades porque hacer un carbohidrato simple que solamente tiene, digamos, como dos azúcares pegadas, digámoslo así, para que ustedes me entiendan, mientras que las otras eran muchísimas azúcares pegadas. Entonces esta es muy fácil de digerir, entonces nos va a dar la energía muy rápido y va a subir a la sangre muy rápido. Ahora, ¿qué ventaja tienen las frutas?
Las frutas tienen un tipo de carbohidrato que no necesita insulina para metabolizarse. Esto es una buena noticia para los diabéticos, pero tampoco podemos abusar de ella. Luego siguen las proteínas. Las proteínas las necesitamos entre un 10 a un 15% de las calorías totales. Y las proteínas, digamos, animales más conocidas, bueno, son todas las carnes, el huevo, el queso, ¿verdad? Yogur, todos estos que tengan proteína. Es importante elegir los de más fácil digestión. ¿Por qué? Porque con la edad sabemos que también la digestión va siendo más lenta. También tenemos el problema de la gente que no quiere comer carnes porque es vegetariana. Entonces, tenemos que hacer lo que se llaman mezclas vegetales. Es importante que un nutricionista nos haga esto porque no es tan fácil para las personas hacer esta mezcla. Por ejemplo, en esta área, el arroz y los frijoles es una mezcla vegetal, hace que se junten los aminoácidos esenciales y tenemos una proteína que se llama de alto valor biológico. Eso es que tiene los 10 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son partecitas en la proteína que hacen que acomodados de diferente manera tengamos así construcción ya sea de músculo o ya sea de pelo o de uñas. Por eso cuando hay deficiencia en proteínas tenemos problema a nivel de pelo, uñas, de piel, ¿verdad? Todo esto es por la síntesis con la proteína. Y luego, si hay déficit de proteína, produce sarcopenia, que al principio se los dije con actividad física. La sarcopenia es una condición que da en el adulto mayor, que es que se le baja el músculo. Y a veces tiene mucha grasa, y es lo que se llama una obesidad sarcopénica, y no tiene músculo. Entonces, todavía estas personas es más difícil manejarlas porque pesan mucho, pero no tienen fuerza ni independencia para caminar. Entonces, es muy importante que en el proceso de envejecimiento evitemos llegar a la sarcopenia. Entonces, a comer proteína. No necesitamos cantidades exageradas, pero no podemos dejarla. ¿Por qué? Porque yo en la consulta siempre me dicen, es que ya yo no quiero comer carnes porque no puedo digerirlas. Es que me llenan mucho, es que tengo que masticar, tengo problemas con la dentadura y entonces eso hace que yo tenga que masticar y tengo problemas. Sí, pero entonces por facilitar eso de mi vida diaria estoy entrando en un problema mayor, que es que pueda tener sarcopenia y perder mi movilidad. Entonces los consejos son, bueno, si no puedo masticar la carne, entonces comamos carne molida o atún o huevo picado, ¿ven? Entonces de esa manera vamos a conseguir transformar una proteína dura y grande como es un bistec en una carne molida que es suavecita y fácil de comer y de digerir. Entonces vamos a estos consejos se los doy para que ustedes traten de introducir la proteína de manera que no tengan problemas con su dentadura o con su digestión. Grasas. Las grasas están constituidas por lo que se llaman ácidos grasos y triglicéridos y también por un porcentaje pequeñito de esteroles, colesterol y fosfolípidos. Si comparamos las grasas con un carro, entonces es como el depósito de reserva de gasolina del carro, o sea, cuando dice que se prende la luz y ya no tiene energía, ya no tiene gasolina, pero nos deja ir un ratito más. Bueno, eso hacen las grasas en nuestro cuerpo. Cuando a nosotros se nos baja el azúcar, estamos haciendo ejercicio o no hemos comido, entonces el cuerpo coge grasas y las utiliza como fuente de energía, o a su vez el hígado puede producir glucosa de la grasa que tenemos y nos da nueva energía. Se necesita de un 25 al 35% de las calorías diarias en grasa. Importante que sean fuente de ácidos grasos esenciales, porque igual que los aminoácidos esenciales, hay ácidos grasos esenciales. Por eso hay personas que me dicen en la consulta, yo no como grasas, 0 grasas. Y ellos piensan que eso es muy saludable. Pues señores, no. Eso no es saludable porque si no tenemos ácidos grasos esenciales vamos a tener deficiencias en otras cosas. También forman parte de hormonas
y son transporte de las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Así es que si nosotros no comemos grasas, podemos tener deficiencias de esas vitaminas. Y también son problema porque ayudan en la visión, en la piel, en la cicatrización, son antioxidantes, entonces todo tiene su función. Entonces, no podemos dejar de comer un nutriente. Aquí les voy a explicar importante los tipos de grasa porque mucha gente quita las grasas pensando en que todas son malas. Entonces tenemos las grasas saturadas, que esas sí son las malas, que son las que tienen las grasas de las carnes, la grasa de los quesos, natilla, mantequilla, queso crema, todo eso que es grasa animal son las grasas saturadas. Y esas son las que precisamente tienen también colesterol y obviamente nos tapan las arterias. Entonces estas son las que tenemos que evitar. Y vean la palabra, tenemos que evitar. O sea, no es necesario comer cero de esto. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil. Alguien te invita a un pedacito de pizza o algo, ¿verdad? Alguien cumplió años y se le ocurrió pedir pizza. Entonces, bueno, no es problema que de vez en cuando consumamos algo. El problema es consumir mucha cantidad y todos los días. Y luego tenemos las grasas insaturadas, que se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas, y estas son las grasas que llamamos buenas. Entonces, estas sí son las que hay que tratar de tener en la dieta. Por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, en los frutos secos tenemos este tipo de grasa, en el salmón, que ese tipo de grasa además son grasas que tienen ácidos grasos esenciales como el omega 3, que en la charla pasada habíamos hablado de que nos ayudan también porque son antiinflamatorios. Y las vitaminas, que son sustancias que están en los alimentos y que se necesitan para estar sano. Como les dije anteriormente, las liposolubles A, D, E y K, que vienen en las grasas, y las del complejo B y la C, que sobre todo vienen en frutas y vegetales, y ellas son las hidrosolubles, solubles en agua. Al ser solubles en agua, las sudamos y las orinamos muy fácilmente, entonces podemos tener deficiencias del complejo B muy rápido. Y sobre todo las personas que no consumen frutas y vegetales. Y al tener deficiencias de estas vitaminas, vamos a tener patologías o enfermedades que estas producen. Los minerales, que son sustancias que se necesitan, por ejemplo, el calcio en el hueso o el hierro para que no tengamos anemia, lo ocupamos en la sangre, o el zinc, el yodo y otras funciones. Pero entonces ahí vemos que entonces carbohidrato, proteína y grasa, vitaminas y minerales, todo eso lo necesitamos en nuestra dieta. ¿Y dónde lo encontramos? En los alimentos. Importante el agua, porque nuestro cuerpo es 2/3 de su parte en agua. Cada célula tiene agua. Si nos acordamos cuando estudiábamos ciencias y hablábamos de la célula y el citoplasma, esa parte gelatinosa de la célula es agua. Y ahí es donde todas las funciones de las células suceden en el citoplasma y de ahí se da la energía a nuestro cuerpo también. Entonces, por eso es importante que las células tengan suficiente agua. La sangre, por ejemplo, es agua con minerales, proteínas y células sanguíneas que flotan en ella. Y todo el interior de nuestro cuerpo está húmedo. Si vemos nuestra nariz, nuestros oídos o la garganta, está húmedo. Entonces, eso es porque somos mucho porcentaje de agua. Entonces, es importante mantenernos hidratados. Y las personas adultas mayores se deshidratan muy fácilmente, igual que los niños. Entonces, eso, por favor, siempre tómenlo en cuenta y eviten una deshidratación. Otro de los consejos es la estimulación cognitiva. Y eso es cuidar la mente y seguir aprendiendo. Ya los estudios dicen que las personas que mantienen su mente activa padecen menos problemas de Alzheimer y falta de memoria o todas estas cosas que van pasando con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque al mantener esas células activas, ellas van a estar funcionando. Y otra cosa es que también hay estudios que dicen que hay cierta capacidad de hacer células nuevas. Antes se creía que no, pero en estudios que se han hecho con personas que han tenido accidentes y que se suponía que no iban a volver a caminar o a hablar y que lo hicieron,
Es que parece que si la persona trata y empieza a estimular, el cuerpo empieza a producir células nuevas que sustituyen a las que están dañadas. Entonces eso quiere decir que tenemos que tener nuestra mente siempre activa y forzándola a hacer cosas para que esas estén activas o produzca células nuevas. Un ejemplo es los juegos de mesa o los rompecabezas, los sudokus, los sopas de letra, las mandalas. Bueno, yo les cuento que ahora con esto del coronavirus, hasta yo me puse a pintar mandalas con mis hijas para pasar un rato y la verdad es que les entretiene pintura, música y también cursos. ¿Por qué? Porque no hay que dejar de seguir aprendiendo. Sobre todo, hay mucho problema ahora con el adulto mayor de que la tecnología los ha dejado fuera de muchas cosas. Entonces ya no hacen cosas con los nietos o con los hijos o con algunas personas de otra edad porque no entienden, porque no saben qué hacer con la tecnología. Entonces, bueno, ahora hay cursos especiales para que la gente mayor de 50 o de 60 años aprenda todas estas tecnologías y eso nos va a ayudar a incorporarnos también a nuestro grupo de la familia o nuestro grupo del barrio. Entonces los invito a que busquen este tipo de cursos que los van a ayudar también. Y luego relacionarse o estar en grupo. Y esto también de estas investigaciones que he hecho para mis conferencias de las zonas azules, en Okinawa, en Japón, que es una de las zonas azules, ellos tienen un nombre que se llama Conexión Moai. Y es una tradición ancestral y que significa crear lazos fuertes entre las comunidades o grupos de personas que tienen intereses comunes y tratan de ayudarse entre sí. Y ahí como lo hacen mayormente es que tienen un grupo de amigos que se compromete de por vida y se ayudan hasta la vejez. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pero siempre están uno con otro. Entonces, estas personas, por ejemplo, leí que muchas de las mujeres se reúnen. Aquí se ve esta foto que les enseño, donde son más mujeres o todas mujeres reunidas. Bueno, nos encanta reunirnos y hablar, ¿verdad? Y ellas lo que hacen es que van de una casa a otra y se acompañan y tienen cierto rol o cierta días para estar en ciertas casas, pero si alguna se enferma, todas van a la casa de la enferma a cuidarla, a acompañarla, a hablarle, ¿verdad? Entonces, esto, según las investigaciones de esto de las zonas azules, hace que las personas sean más felices, que estén bien, que se sientan importantes. Entonces, parece que esto aporta longevidad, o sea, la gente feliz está bien, no tiene estrés, entonces vive más. Y luego el plan de vida, que también en Okinawa ellos le llaman Ikigai. Y esta palabra japonesa traducida sería como plan de vida o la razón por la cual nos levantamos cada mañana. Entonces es importante que tengamos un plan de vida. Puede ser nuestros nietos, puede ser nuestra familia, puede ser que vivo con una hermana, entonces es mi plan de vida, levantarme y hablar con ella y salir con ella, o no sé, el asunto es que tengamos un plan de vida, porque si no, no tenemos algo por qué levantarnos cada mañana con esa felicidad de querer ver a alguien. Entonces también esto está relacionado con vivir más, porque yo siento que despierto por algo importante. Y ahora les voy a hablar del envejecimiento y del COVID-19. Entonces, obviamente el sistema inmunológico está involucrado en este proceso. Y desde las primeras semanas que se habló del COVID-19, se dijo que este virus afectaba mucho a las personas con edades avanzadas y que la mortalidad estaba aumentada en este grupo de personas. Hay una investigación que hizo un hospital en Nueva York, que es el hospital New York City Health and Hospital, donde ellos vieron que los casos de personas con edad
iban aumentando, pero además vieron algo más, y que era que tenían otra enfermedad adicional. Entonces concluyeron que las personas que tenían diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, asma, problemas hepáticos y otras cosas, además de su edad, eran los que morían más. Otro doctor de apellido Quindos Andrés de España, él también dice que obviamente el sistema inmunológico, igual que todos los procesos, tienen un proceso de envejecimiento. Entonces, esas células de respuesta inmunológica obviamente no van a ser las mismas. Y esto se llama inmunosenescencia, o sea que también nuestro sistema inmune va a ir envejeciendo. Esto haría que tengamos las respuestas inmunológicas menos eficientes, y obviamente una respuesta ineficiente al sistema inmunológico con un virus que afecta tanto, obviamente no nos va a favorecer. Sin embargo, hay una variabilidad entre cada persona, y eso también es lo que en todos estos estudios se está hablando de un componente genético. O sea, que a veces no solamente es que yo tenga una edad avanzada, sino que también tengo un componente genético alto hacia tener una respuesta inmunológica buena. Entonces eso también se está poniendo sobre el tapete en este momento. ¿Por qué? Porque también vemos que no solo las personas de edad avanzada se mueren, sino también los jóvenes. Y luego, muy importante, el estado de salud general. ¿Por qué? Por eso que les dije al principio de este hospital que investigó, o sea, que si yo no tengo un buen estado de salud general y además tengo mi inmunidad comprometida, entonces el COVID va a ser de las suyas, obviamente. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado a cualquier edad con tener un estado de salud general bueno. Si escucharon la conferencia anterior y se habló de las enfermedades que tenían inflamación, se está relacionando en estos estudios que al mayor problema de inflamación tenga la persona, mayor es la mortalidad. Así es que los invito, para los que no escucharon la charla anterior, la pueden escuchar, y que tengamos cuidado con esto. Evitemos tener esas enfermedades. ¿Cómo evitamos tener esas enfermedades? Cuidándonos con el peso, con nuestra comida, haciendo ejercicio, con nuestra salud en general. Y luego, otra cosa que se ha visto que en las investigaciones es qué pasa con personas que no les da el virus o les da muy poquito, o esas personas asintomáticas. Pues bueno, un estudio que salió en la revista Cells refiere que parece que hay personas que tienen esa inmunidad porque ya han padecido de otros coronavirus. Y les cuento que es que hay más o menos conocidos ahora como 7 tipos de coronavirus, y de esos casi todos tienen problemas de resfriados comunes, es lo que producen. Entonces, esta investigación que se presentó en la revista Cells dice que estas personas que han tenido estos virus ya, parece que están teniendo cierta inmunidad hacia el coronavirus, el COVID-19, y que también eso hace que muchos sean asintomáticos o asintomáticos leves. Entonces, no necesariamente la edad elevada podría implicar poseer esta vulnerabilidad hacia padecer el COVID, sino todas estas cosas, o sea, el componente genético, el sistema inmune, el estado de salud general y haber tenido otro coronavirus. Entonces me puse a buscar noticias, porque nos asustan de que toda la gente con mucha edad se muere. Y encontré varias noticias donde, por ejemplo, en Argentina, habla de esta señora, Irene Bindi, que así dice la noticia,
recibió el alta este martes tras estar internada 36 días y ella tenía 101 años. Otra noticia que encontré fue de otra mujer de Marruecos también, que se llama Fatma Benamo, y ella es una anciana de 110 años que también salió del hospital y venció el coronavirus. En Aragón, en España, también, las noticias hablaban de una Josefina Inza, que también logró vencer el coronavirus y ella con 100 años. Y en Indonesia, otra mujer de 100 años que venció el nuevo coronavirus también. Entonces, si empezamos a ver noticias y vemos estas personas con más de 100 años que lograron vencer el coronavirus, entonces quiere decir exactamente que no solo la edad es importante en el coronavirus, hay más cosas. Entonces, como conclusión, prepararnos para envejecer con salud nos puede ayudar a evitar enfermedades crónicas. Como hablamos, las enfermedades crónicas nos dan inflamación y la inflamación va a hacer que padezcamos más fácilmente de otras cosas o pasemos con dolores y problemas crónicos todo el tiempo y no tengamos una vejez saludable y sin problemas adicionales. Y otra cosa es que la vejez es un peldaño más en el ciclo de la vida, donde la experiencia y la sabiduría afloran. Acepta este nuevo rol e intenta sacarle el máximo partido de forma saludable. Entonces, por favor, seamos saludables, comamos bien y enseñémosle a las nuevas generaciones esto, ser saludables. Muchas gracias. Y ahora creo que vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Excelente, doctora Sonia, muchísimas gracias por tan importante conferencia. Creo que ha resuelto muchas dudas del público en general. Y tenemos algunas preguntas, doctora Sonia, que la audiencia nos ha hecho llegar y quisiéramos pues compartírselas para poder conocer cuál es su opinión al respecto y cuál sería la respuesta más idónea para estas interrogantes que tiene nuestro público en general. La primera pregunta, doctora Sonia, es que en base a su experiencia, ¿usted realmente recomienda que un paciente de la tercera edad consuma suplementos vitamínicos en tabletas, doctora? Bueno, en algunos casos es necesario. ¿Por qué? Porque yo he tenido pacientes que traen ya a mi consulta con problemas nutricionales severos. Deficiencias de vitaminas, deficiencias de proteína, problemas grandes en su piel, en su pelo, bueno, ¿verdad? O sea, entonces, que la parte nutricional está muy comprometida. Si nosotros esperamos con alimentos que se llenen todas esas deficiencias rápidamente, nos va a costar. Entonces, durante esos procesos, yo sí recurro a mandar suplementos de vitaminas, de minerales, a veces de proteína o a veces de suplementos que tienen todos los macronutrientes juntos, porque necesitamos que ese paciente salga rápidamente de ese problema. Entonces, esos suplementos nos van a ayudar en ese momento. Y luego se trata después de que si la persona tiene una digestión normal, más adelante va a poder obtener todos esos nutrientes de la alimentación. Ok, excelente, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Eso es un aspecto bastante interesante, ¿verdad? Porque generalmente pacientes en la tercera edad pues pueden tener restricción en la alimentación o no están comiendo adecuadamente, pero el suplemento puede venir a favorecer y apoyar el aporte que necesitan en los nutrientes. La siguiente pregunta, doctora Sonia. Perdón, Sí. nada más le voy a hacer una aclaración.
Sí es importante que sea con un seguimiento de una nutricionista o de un médico. ¿Por qué? Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, se almacenan en hígado. Y si se consumen más de la cuenta por mucho tiempo, pueden ser tóxicas. Entonces, por favor, es importante preguntar esa parte a un profesional y no solamente leer y decir, estas son vitaminas y me las tomé. Esa era la aclaración. Exacto, muchas gracias por ese dato, porque al final el paciente necesita tener una asesoría profesional para poder consumir algo que no le vaya a causar daño, ¿verdad? Recuérdense que el uso de vitaminas pues tiene que estar respaldado por una recomendación de un profesional en salud, y esa es la aclaración que nos hace la doctora en relación a la pregunta anterior. La siguiente pregunta, doctora Sonia, está relacionada sobre cómo debería manejar un paciente que retiene líquidos, la situación de su ingesta de líquidos como tal. Se dice de que el paciente que retiene líquidos no debería de tomar tanta agua. ¿Es esto realmente cierto, doctora? ¿O cuál es la mejor opción o la perspectiva desde su punto de vista? Bueno, le puedo decir que es cierto y que no es cierto. ¿Por qué? Porque son diferentes ámbitos en que esto sucede. Si yo estoy reteniendo líquido porque tengo un problema en mis riñones, que son los encargados de sacar el líquido del cuerpo, entonces ahí sí hay recomendaciones especiales para el líquido. Y de hecho yo tengo pacientes que solamente se les deja consumir 500 cc de agua al día, ¿verdad? A veces una cuarta parte de lo que le recomendamos a las personas que no tienen ese problema. Pero es porque él tiene ese problema. Entonces, puntualmente es diferente. Si yo no tengo problemas del riñón y puedo secretar todo el líquido y estoy reteniendo líquido, entonces probablemente tenga problemas con el sodio o la sal. Consumo muchos alimentos con sal, le echo mucha sal a la comida, o a veces hay personas que dicen, bueno, yo quité la sal y entonces ya con eso no voy a tener problema, pero empiezan a usar cubitos sazonadores, sopas de paquete, cosas enlatadas, y el problema es que todos esos productos están llenos de sodio, y la mayoría de alimentos procesados y que vienen envasados o digamos en bolsas o todo esto, necesitan durar algunos días o muchos días en los supermercados o en el transporte de un país a otro. Entonces utilizan sustancias para que duren más, que serían los preservantes, y la mayoría son a base de sodio. Entonces tendríamos que revisar la dieta de esa persona, si realmente está reteniendo líquido porque tiene una mala dieta, porque es hipertenso, y otra cosa también, cuando hay obesidad se retiene líquido. Entonces, habría que empezar a hacer todo un proceso para bajar de peso, para que dejemos de retener líquido y obviamente estemos bien. Entonces, espero haberles contestado su pregunta, porque no todos los casos son iguales. Excelente, doctora. Y lo que usted dice, pues es muy cierto, ¿verdad? Al final creo que lo importante acá será descubrir cuál es la causa por la cual el paciente está reteniendo líquidos. Y ya dependiendo, determinada una vez la causa, pues ya se hace una conducta a seguir según las recomendaciones que usted nos plantea. Otra pregunta, doctora Sonia, es más que todo una preocupación de una paciente indicando que ella tiene artritis y que el hacer actividad física es un tema un tanto dificultoso por esta patología. Ella pregunta, ¿qué puede hacer? ¿Tiene alguna alternativa de hacer algún tipo de actividad física o ejercicio teniendo artritis como una enfermedad de base? Bueno, la artritis es una de las enfermedades que hablamos que dan mucha inflamación. Bueno, yo les recomendaría a ella que si puede ver la charla mía anterior donde se habla de alimentos antiinflamatorios, pero los estudios dicen que en la artritis el hacer un poquito de ejercicio
va mejorando luego el movimiento. O sea, sí hay dolor, pero hay que empezar a hacer movimientos suaves, paulatinos, muy despacio, muy de poquito cada día, pero se dice que con el tiempo va a ir mejorando la movilidad y disminuye el dolor. Entonces el asunto es empezar poquito a poco, ejercicios muy básicos, a veces solamente abrir y cerrar, y que si yo no pude abrir todo y cerrar y solo un pedacito, bueno, pues hago un pedacito, y si voy a separar los dedos, y si puedo, ¿verdad? Si no, un poquito, pero hay que empezar, y sobre todo, también revisar mi peso y mi alimentación, porque si mi alimentación es proinflamatoria, voy a seguir con ese proceso muy agudo y con mucho dolor. Excelente, doctora Sonia, muchas gracias por esta respuesta. Pasamos a una siguiente pregunta. Esta está asociada en relación al consumo de enzimas digestivas. Esta persona nos indica que cada vez que come tiene una sensación de malestar. Generalmente se siente mal y siente que todo lo que come le hace mal. ¿Realmente usted piensa que tomar enzimas digestivas podría darle una solución a este problema que ella presenta luego de cada ingesta de alimentos? Bueno, eso sería como paliativo, o sea, me puede ayudar, pero realmente no se está diagnosticando qué es lo que ella tiene de base, como hablábamos anteriormente. Muchas de estas personas tienen problemas a nivel intestinal, y eso está relacionado con lo que se llama microbiota o microbioma, que es el tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Eso hace que nuestra digestión esté mejor o no, y nuestro sistema inmune también depende de esa microbioma que tenemos en el intestino. Entonces tendríamos que ver también el tipo de alimentación que tiene, porque hay alimentaciones que no fomentan el crecimiento de bacterias buenas, sino más bien fomentan el crecimiento de bacterias malas. Entonces después de que usted come, se distiende, siente gases, se siente mal, porque esas bacterias están cogiendo sus alimentos y están produciendo otras sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. Entonces sí sería importante revisar la alimentación que tiene, y si no empezar, yo con algunos pacientes lo que hago es que empiezo con una dieta muy básica, para empezar a introducir ciertos alimentos, los que menos dan problema con esas bacterias malas, y con otros que empiecen a aumentar las bacterias buenas poquito a poco, hasta que se va cambiando la dieta y se vuelve a llegar a una cantidad de comida que se supone sea adecuada y no le caiga mal. Excelente. Y también muy enfocado, doctora, a esa asesoría profesional, ¿verdad? Para poder tener pues la base y la causa de cuál es la razón por la cual este paciente está teniendo problemas digestivos al momento de ingerir los alimentos. Sí, y sobre, otra pregunta. Perdón, y sobre todo porque a veces, bueno, en algunas personas hay deficiencia de lactasa, entonces obviamente tenemos como lactodigestomen, que lo consumimos en esos casos, ¿verdad? Puntuales, y entonces las personas dejan de tener esos problemas, pero si yo tengo esa deficiencia de lactasa y no sé, y insisto en comer queso, leche, yogur, siempre voy a seguir con los problemas, y yo digo, pero es que uso un queso bueno, bajo en grasa, uso yogur que tiene bacterias buenas y sigo mal. Sí, lo que pasa es que estamos teniendo otro problema a otro nivel por una deficiencia que me causa a la vez un problema digestivo. Entonces, por eso la asesoría profesional, para diagnosticar qué es lo que le está causando ese problema. Excelente, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta del público y está relacionada sobre qué piensa usted de tomar suplementos de calcio después de los 30 años de edad. ¿Cuál es su opinión en relación a consumir calcio como suplemento después de los 30 años? Bueno, si yo consumo un suplemento, es que no estoy teniendo consumo de calcio en mi dieta. Eso es lo que tenemos que pensar. Porque si yo estoy consumiendo suficiente calcio en mi dieta y además tomo un suplemento,
es un riesgo para nuestra salud porque se calcifican las arterias. Entonces no es tan fácil de decir, yo voy a tomar suplemento para tener huesos bien. No, tenemos que tomar un suplemento adicional al déficit que yo tenga de consumo de mi dieta. Entonces volvemos a lo mismo, hay que analizar la dieta de esa persona, ver si tiene suficiente calcio en la dieta y si no, podemos dar un suplemento. También cierta cantidad, por ejemplo, bueno, yo en mi consulta a veces les mando a que tomen suplemento, pero una vez a la semana, por decirle, de cierta cantidad. ¿Por qué? Porque por la edad o por la menopausia o porque no se asolean mucho, ¿verdad? Porque para tener nuestros huesos calcificados no es solo calcio. O sea, hay varias cosas que ocupamos y entonces también es importante asesorarnos con eso. Excelente, doctora, muy interesante la respuesta y muy en la línea también en poder identificar realmente cuáles son los requerimientos que esta persona necesita o requiere y si realmente lo requiere como tal, porque muchas veces quizás ni siquiera es necesario. Y como usted lo bien menciona, quizás lo está tomando solo porque le dijeron o porque lo escuchó o porque cree que le va a ayudar y quizás ni siquiera es necesario porque con una dieta ya está cubriendo la necesidad del aporte de calcio. Muy Correcto. bien, doctora. Otra pregunta. ¿Ha estado muy de moda el utilizar medicamentos que fortalecen lo que es el hígado? ¿Sí? Hay muchos medicamentos que recomiendan que sean consumidos para poder limpiar el hígado, para fortalecer el hígado, el funcionamiento hepático, sobre todo si el paciente está consumiendo muchos otros fármacos. ¿Qué opinión le merecen estos medicamentos o estas alternativas que fortalecen y limpian el hígado, que básicamente así es como se promueven en este tipo de pacientes? Bueno, lo que yo he estudiado es de la silimarina. La silimarina es una sustancia que usaban desde la época de los faraones en Egipto para tratar problemas de hígado. Y bueno, antes casi solamente se conseguía en macrobióticas y eso, pero ya ahora está siendo más popular porque parece que hay estudios que sí relacionan que ayuda, que es un potente antioxidante que ayuda al hígado y ya lo están comercializando en cápsulas y otras pastillas que uno puede además conseguir en las farmacias. Pero también tenemos que ver, si yo tengo problemas en el hígado y solamente quiero tomar puntualmente un suplemento que me ayude y ya, tampoco me va a hacer mucho porque otra vez, vamos atrás, ¿por qué yo tengo esos problemas en el hígado? Si yo tengo un hígado graso usualmente, si no hay otra cosa que sea una patología, usualmente es porque tengo mucho sobrepeso, tengo mucha grasa y ya la grasa también se está metiendo al hígado y eso nos hace un hígado graso. El hígado graso puede pasar a cirrótico, eso sería un hígado cirrótico no alcohólico, porque cuando es solamente por dieta se llama cirrosis no alcohólica y podemos llegar a la cirrosis sin habernos tomado un trago de licor o una copa de vino. Solamente por obesidad, por diabetes, porque también la diabetes hace, si no la cuidamos y no tenemos control de los triglicéridos en la diabetes, esos triglicéridos que es grasa se van metiendo en el hígado y obviamente van dando problema. Entonces, importante, o sea, si yo voy a tomar la silimarina, me parece excelente si usted decidió cuidar su hígado porque tiene algún problema, pero además de eso, tengo que hacer el resto porque no voy a hacer solo una cosa y dejar que siga el proceso de mi hígado graso acirótico si no tengo cambios en mi estilo de vida y en mi peso. Excelente, doctora. Muchas gracias por ampliar la información porque eso es un tema que hoy en día pues al final se promueve mucho y se escucha mucho y que las personas tienen pues muchas dudas en relación a si consumirlo realmente da un valor agregado o si realmente viene a beneficiar el estado general del hígado, sobre todo en aquellas personas que consumen medicamentos en varias dosis o incluso varias tabletas al día, ¿verdad? Bueno, Sí. tenemos una última pregunta, doctora. Sabemos que la infección de COVID-19, como usted bien lo planteaba en su conferencia,
va a estar relacionado también al estado nutricional que tiene el paciente y cómo puede responder ante esta situación. Definitivamente va a depender cómo reacciona el organismo según el estado nutricional que yo tengo al momento de adquirir la infección. ¿Cuál sería la recomendación general, como para cerrar esta charla, en relación al aporte nutricional que debemos de tener, la importancia que es el aporte de comer saludable, comer básicamente comidas que sean balanceadas y que tengan ese aporte necesario, no solamente para COVID, sino que al final para todas las enfermedades que podemos estar expuestos, y que la alimentación realmente sea un respaldo o un apoyo en respuesta de nuestro sistema inmunitario? Sí, bueno, entonces lo más importante en la infección del COVID y cualquier otra infección es nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, para tener una buena respuesta inmunitaria, tenemos que tener unas células sanas, o sea, esas células inmunitarias sanas. Y si hacemos un resumen de todo lo que yo les dije, esas células necesitan vitaminas, minerales, necesitan antioxidantes, necesitan líquido, ¿verdad? Entonces, lo más importante es comer balanceado, porque si yo no tengo deficiencias de vitaminas ni minerales, ni los otros macronutrientes, mis células van a estar sanas y van a poder tener una respuesta inmune adecuada. Igual hay ciertas vitaminas, como la vitamina C, que se sabe siempre que en la respuesta inmune es muy importante. Pero entonces, si nos vamos a dónde está la vitamina C, están las frutas y vegetales. Y es lo que precisamente la mayoría de las personas actualmente no consumen en su dieta. Las dietas de la mayoría de las personas son dietas basadas solo en carbohidratos, o sea, en harinas, dulces, repostería, gaseosas, frescos que vienen empacados llenos de azúcar. Entonces, eso nos está haciendo que consumamos solo carbohidratos complejos y simples, pero no sanos. En esos productos muy industrializados y que no son sanos, más bien carecen de estos micronutrientes importantes. Entonces, lo más importante es comamos lo más sano posible, y comer lo más sano posible es lo menos industrializado posible. O sea, vamos a comprar la fruta, obviamente las vamos a lavar bien, las pelamos y las partimos y las comemos inmediatamente. No es recomendable partir la fruta y dejarla ahí, o hacer el jugo de naranja y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque las vitaminas también son lábiles a la luz o a la temperatura, o sea que la luz o la temperatura destruye algunas vitaminas, por ejemplo como la vitamina C. Entonces, si yo dejo un jugo de naranja expuesto ahí porque me levanté temprano, me tomé yo mi jugo y le hice el jugo a mi esposo o a mi hijo y se los dejé ahí y van a desayunar más tarde, ese rato que ese jugo está a la luz y a la intemperie va a ir perdiendo vitamina C. Entonces, por favor, los alimentos que sean frescos, recién hechos, recién partidos, ¿verdad? Lo mismo las ensaladas, que sean ensaladas frescas. Y si nosotros comemos este tipo de alimentos que nos aportan esos micronutrientes que a la vez se van a necesitar en la célula inmune, nuestra inmunidad va a mejorar. Entonces, todo se reduce a una alimentación saludable para el COVID y para cualquier situación de nuestra vida. Y eso es lo que no se está haciendo. La población en general no está comiendo sano. Entonces, por eso nos pasan cada vez más cosas, más enfermedades, más mortalidad, y ahora este nuevo COVID. Pero entonces, no sabemos qué va a venir más. Así es que entonces preparémonos con una nutrición adecuada y con ejercicio físico, porque todos los estudios que hablan de longevidad y de salud, esas dos cosas es lo más importante: actividad física y alimentación saludable. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Creo que con esa respuesta podemos concluir la conferencia, la charla del día de hoy, y que básicamente pues el prevenir cualquier tipo de infección también está basado en una buena alimentación saludable y balanceada para evitar
infecciones o enfermedades que puedan estar asociadas a un déficit nutricional. Así que con esa pregunta finalizamos, doctora Sonia. Yo quiero agradecer a todos y todas los que estuvieron conectados a este Facebook Live. Estamos muy agradecidos con la doctora Sonia Ivankovic por darnos tan importante ponencia, por enriquecernos con sus conocimientos y sobre todo darnos esos tips que al final podemos ir aplicando en nuestro día a día y poder sacar el mejor provecho de esta información. Soy el doctor Renato Santaluce de Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe. Agradecemos estar en sintonía el día de hoy en este Facebook Live. Estén atentos a nuestra página de Facebook de Lacto Digestomen, en donde podrán encontrar más sesiones con información de su interés. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta sesión. Doctora, nuevamente muchísimas gracias. Es un honor trabajar con usted y les deseamos una muy feliz noche a todos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto.